Una autoridad que se funda en el terror, en la violencia, en la opresión, es al mismo tiempo una vergüenza y una injusticia. Plutarco. La librería El Hombre de la Mancha de Panamá y la editorial Alfaguara hacen posible este encuentro virtual con uno de los escritores más importantes de la literatura iberoamericana, como es don Sergio Ramírez, un autor que sin duda tiene la obra, tiene la vida para ganarse, y espero que lo gane, el Nobel de Literatura, como ya se ganó este nicaragüense increíble, pues el Cervantes en el año 2018. Soy Daniel Domínguez, director nacional de las artes del Ministerio de Cultura, periodista cultural desde hace más de 30 años. Con Sergio vamos a conversar sobre su divertida, pero al mismo tiempo trágica novela Tongolele no sabe bailar, editada por Alfaguara. Y pues nada, querido Sergio, un saludo enorme desde el calor del Caribe panameño hasta allá, hasta España. Muchísimas gracias, Daniel. Quiero darte las gracias por participar conmigo en esta conversación y darle las gracias también a Alfaguara, mi editorial, a Mari Carmen, su representante de Centroamérica, y darle las gracias también a la librería El Hombre de la Mancha por acercarnos. Muchas gracias. Sergio, tu padre te propone estudiar Derecho porque era un oficio rentable, aceptado en sociedad. ¿Fuiste feliz como estudiante de abogado y como abogado? Como estudiante, muy feliz. Como abogado, no te puedo decir porque nunca lo fui. Nunca ejercí la profesión, pero yo llegué a estudiar Derecho a la ciudad de León a los 17 años de edad y me despedí de la ciudad al apenas cumplir 21. De manera que esos años fueron muy ricos, muy fructíferos en experiencias de todo tipo para mí, unas trágicas, otras dichosas, tan trágicas como que como resultado de una masacre recién llegado yo a la universidad en julio de 1979, masacre perpetrada por el ejército de Somoza. Resultaron 4 compañeros muertos, 2 de ellos compañeros míos de banca en el primer año de Derecho, 60 heridos, y fue la primera vez que yo vi la sangre derramada de cerca, y es una experiencia que cambió mi vida para siempre. Pero fuera de eso, los años de la universidad son los que más enriquecen la vida. Es el tiempo en que uno aprende de memoria las letras de las canciones, aprende sobre el amor y sus misterios. Es decir, son los años de verdadero aprendizaje de la vida. Hablando de misterio, Sergio, ¿en qué momento dejó de ser la escritura un agregado en tu vida para convertirse en una profesión liberal que te permite ganarte la vida? Bueno, eso sería ya muy tarde en mi vida. Yo diría que después de obtener el premio Alfaguara en el año 1998, yo ya me pude dedicar al oficio de escritor como oficio principal de mi vida. Antes lo había logrado en 1973 solo gracias a una beca que recibí del programa de artistas residentes en Berlín Occidental. La ciudad estaba dividida entonces en Oriente y Occidente. Y me pagaban por escribir, es decir, una beca que me permitía escribir nada más todo el día, pero gané ahí la costumbre, que ahora repito, cuando ya puedo ser un escritor de tiempo completo, de escribir todas las mañanas. Yo me levantaba en Berlín temprano y a las 8 de la mañana estaba escribiendo en mi máquina. Y ese es el horario que a mí me gusta. Ese horario lo hice en Berlín y lo sigo conservando. De muchacho fuiste operador del proyector de una sala de cine que tenía un tío tuyo en Mazatepe, en Nicaragua. Y tengo la impresión que tú siempre has estado muy cercano a la llamada cultura popular, y desde chico pues te alimentaste de los cómics, de las películas del siglo de oro mexicano, de las radionovelas. ¿De qué manera, Sergio, esa cultura popular ha colaborado en tu literatura? Muchísimo. Yo creo que en el currículum de un escritor siempre aparecen los primeros libros que leyó, los que lo formaron. Pero yo a los libros que leí en la adolescencia, en la infancia, yo agrego de manera fundamental
otras tres experiencias que para mí fueron claves: el cine, la radio y las historietas cómicas. Son tres fundamentos, y lo digo sin ningún sonrojo, de mi propia formación como narrador. El cine, porque me enseñó, siendo operador en esta caseta del cine Mazatepe, que era un cine al aire libre, me enseñó la virtud de la imagen, porque un operador de cine dispone de su propia ventanilla, además de las ventanillas que tienen cada uno de los dos aparatos, dispone de su propia ventanilla para vigilar la corrección de la imagen, que la proyección no se desencuadre, que no se queme la película, que el sonido no siempre corresponda a la imagen. Y eso me obligaba a mí a ver la misma escena muchísimas veces. Y por lo tanto eso influyó en mi manera de composición literaria. Y siempre que yo veo algo, veo la imagen. Y mi trabajo está en transformar esa imagen en palabras, que es menudo trabajo, ¿no? Pero mi punto de partida es siempre la imagen, gracias a esa influencia del cine que me enseñó técnicas que yo aplico a la escritura, como son el flashback, los encadenamientos, los primeros planos, los planos lejanos, los encuadres. Y luego la radio para mí fue importante también, los radioteatros, las radionovelas, el misterio de las voces, es decir, cómo la voz personifica a alguien, cómo la voz es un personaje por sí mismo, y uno está obligado a imaginar el rostro de esa voz. Eso es un enorme ejercicio de imaginación. Y por último, las historietas cómicas, que me daban también una visión cinética de la literatura, es decir, cuadro tras cuadro. Hoy se está volviendo la novela gráfica, que proviene de los cómics, una entidad más respetable de lo que era antes, ¿no? Pero bueno, mis héroes eran los héroes de doble personalidad. Esa simbiosis que hay entre el cómic y el Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, ¿no? Que es un héroe misterioso, que tiene distintas personalidades, como el fantasma de la Cueva de la Calavera, por ejemplo, como el llanero solitario, como Superman. Esa fascinación del misterio de quien se oculta detrás de la máscara, de quien se oculta detrás del personaje, que te ayuda a diversificar la variedad de los enfoques que haces en la literatura acerca de un solo personaje. Es una trilogía editada por Alfaguara, compuesta por El cielo no llora por mí, del 2009, la segunda entrega es del 2017, Ya nadie llora por mí, y el ciclo se cierra por el momento con Tongolele no sabe bailar, publicada en el 2021. Pero antes de hablar de Tongolele, quería preguntarte, estamos hablando de 12 años entre la primera obra y la más reciente, y quisiera como que nos compartieras la dinámica del escritor. ¿Cómo estructuras en tu mente, en tu vida diaria, en tu imaginación, estas tres entregas en el marco que en ese periplo de 12 años también tuviste ocasión de escribir libros de cuentos, de ensayo, de novelas? Estamos hablando de títulos como Perdón y Olvido, La fugitiva, La jirafa embarazada. ¿Cómo logras hacer esa fusión entre una trilogía y desarrollar otras historias con otras tramas en otros libros? Bueno, yo creo que hay dos razones quizá para que entre la primera y la segunda novela haya habido, ahora que me lo recuerdo, hace bastante tiempo, ¿no? Todo este tiempo de espera. La primera de ellas es porque mi personaje, el inspector Dolores Morales, no es simplemente un investigador policíaco, sino que es un personaje que va paralelo a la historia de Nicaragua y por lo tanto se encarna en la propia realidad del país. No es un personaje al que yo lo podía someter a resolver casos, cualquier tipo de casos, como un detective, como un personaje de una novela de detective, sino que lo que él investiga está ligado a la suerte del país.
tiene una dimensión obligadamente política, vamos a llamarla, ¿no? Porque está inmerso en la realidad de lo que está aconteciendo en el país y su vida va paralela a esa realidad, envejeciendo en la medida que los acontecimientos se acercan a lo contemporáneo. Y la otra razón es porque yo no quería ni he querido matricularme en un género determinado. Yo no soy un escritor de novelas policíacas exclusivamente, sino que para mí la libertad de elegir el tema es fundamental para la imaginación y para mi propia libertad creadora, mi propia libertad de escritor. De manera que yo de la primera novela, El cielo llora por mí, salté a temas tan diversos como Sara, que es una novela basada en un personaje bíblico. Sara es la mujer de Abraham en el Antiguo Testamento, en el Génesis. También escribí cuentos. Yo sigo siendo un cuentista, un cuentero, por formación profesional. Lo primero que me formé fue en el cuento. De manera que estas serían las dos razones, mi libertad de ser diverso y el hecho de que mi personaje, el inspector Dolores Morales, esté tan íntimamente ligado a la historia de Nicaragua. En la novela anterior de esta trilogía, que ya comentamos que se llama Nadie llora por mí, aparece un sicario llamado Anastasio Prado, un villano a quien le llaman Tongolele, y aquí hay pues un eje transversal de alguna manera con lo que hablábamos hace un rato de la cultura popular, porque Tongolele tiene un mechón blanco, como el que tenía la inolvidable actriz de cabaret mexicana Yolanda Ivonne Monte Farrington, cuyo nombre artístico precisamente era Tongolele. Entonces, este comandante Tongolele, guerrillero del Frente Sandinista que combatió contra la dictadura de Somoza, aparece de manera ampliada en la trama de Tongolele no sabía bailar. Y hablando de cine, pues Sergio, de alguna manera, podríamos hablar de que hay una especie como de spin-off en esta novela, porque este personaje secundario de alguna manera se convierte en casi protagónico en Tongolele no sabía bailar. Claro, claro. Bueno, Tongolele es un personaje para mí que parte de la ventanilla del proyeccionista de cine, ¿no? Porque entre las películas que yo pasaba, y mi tío tenía un gusto muy diverso, porque yo iba a Managua a elegir las películas y tenía una libreta de tapas negras donde anotaba las películas que había elegido para cada día del trimestre siguiente. Obligadamente había mucho cine mexicano, a pesar de que había también cine en otros idiomas, ¿no? Y este era uno de los milagros de la audiencia, porque las películas no se doblaban. En América Latina las películas no se doblaban, sino que se pasaban con subtítulos. Y hay gente que no sabía leer y iba al cine, ¿no? A ver los westerns y a ver las películas policíacas norteamericanas y los dramas románticos, los musicales que se pasaban. Y aún llegaba a la pantalla de Mazatepe, era curioso, llegaba hasta el cine ruso. Cuando pasan las grullas, la balada del soldado, que eran clásicos del cine soviético, cine italiano de Fellini, de Antonioni, todo eso pasaba por mis manos, de Bergman. Había una circulación mayor de las buenas películas en América Latina que hoy en día, ¿no? Cuando se ha comercializado tanto, todo depende de Marvel y compañía, ¿no? Pero bueno, fuera de esta disquisición, Tongolele estaba muy a menudo en la pantalla porque era muy popular en las películas cabareteras. En un tiempo en donde no había los videoclips y por lo tanto las películas construían un argumento alrededor de los espectáculos musicales. Los argumentos eran banales, pero lo importante eran los espectáculos musicales. Agustín Lara, el tío de los Panchos, los Tecolines, Javier Solís, Pedro Infante, y entre ellos las bailarinas de rumbas. Tongolele, Ninón Sevilla, Rosa Carmina, María Antonieta Pons. Y a mí me llamaba la atención esta mujer de ojos muy hermosos, de ojos verdes, y muy exótica, y con este mechón de pelo blanco que la caracterizaba, ¿no?
Entonces, cuando se me ocurrió a mí crear este personaje, le puse Tongolele por eso, porque tenía el mechón de pelo blanco. El personaje, uno de los personajes que representa la moral y la dignidad dentro de la ficción de Tongolele no sabía bailar, es el inspector de policía Dolores contra lo que se convirtió con los años la revolución. Y de paso también Dolores Morales en cuanto a forma y fondo y cómo fue desarrollándose a lo largo de los 3 libros. Bueno, yo imaginé este personaje porque eh, cuando se publicó la primera novela, estaban ocurriendo cosas en Nicaragua. eh, la, la, el Frente Sandinista había sido destronado del poder, había pasado el gobierno de doña Violeta Chamorro y ahora estaba en el poder Arnoldo Alemán, que era un líder muy corrupto, que introdujo la corrupción en Nicaragua como algo orgánico, como algo a lo cual la gente terminó por acostumbrarse, ¿no? Y luego fue enjuiciado por el siguiente gobierno, Enrique Bolaños, que era de su mismo partido, lo enjuició por lavado de dinero y fue condenado por lavado de dinero y luego viene toda esta historia, pero esos son los años de Alemán. Y es donde la novela nace, donde la policía como entidad comienza a ser susceptible a los halagos del poder tradicional en el país. Una policía que ha sido formada con el espíritu revolucionario, ahora se sometía a los halagos, al quedar bien con todo el mundo, a volverse una policía católica. Por eso es que la novela se abre con una procesión de la Virgen de Fátima entrando al cuartel de policía. Después la policía nombra a la Virgen de la Merced, patrona de León, patrona de la policía. Sí, te cuento esto porque veas cómo el país va cambiando, sus instituciones van cambiando. Y a mí me parece que todo lo que está sucediendo es novelesco. Y en esos años ocurre que una avioneta que ha sido contratada por una supuesta compañía ecológica, una ONG ecológica para hacer un vuelo sobre la reserva de Río Indio, Río Maíz, en la frontera con Costa Rica, es secuestrada en pleno vuelo. La hacen aterrizar en la isla de Ometepe, matan al piloto, lo toma otro piloto y luego la avioneta desaparece y aparece por fin en un hangar en Cali. Y toda la historia es de que esa avioneta ha sido secuestrada para sacar del país a Rodrigo Orejuela, uno de los capos del cartel de Cali. Entonces, leyendo todas estas crónicas dispersas en el periodo que yo vi, la gran pregunta del novelista es ¿qué está haciendo Rodrigo Orejuela en Nicaragua? Que tienen que hacer este operativo para poderlo sacar del país. Entonces, todo este entramado de corrupción me lleva a mí a figurar a dos carteles, uno mexicano, otro colombiano, que van a tener una junta estratégica en Nicaragua y el inspector Morales comienza a descubrir todos los ardides que se están dando para que esta junta se puedan dar en una finca de la falda del volcán Mombacho en Nicaragua. Entonces, la vinculación con la historia real, con el presente real, es lo que me lleva a mí a escribir esta novela para la cual yo tengo a este personaje, que no es para nada un personaje inocente. Inocente digo en cuanto que solamente es un personaje policíaco, no, este es un hombre que viene de la guerrilla, que ha perdido una pierna en el Frente Sur, que le han puesto una prótesis, y que entonces él y su compañero de aventuras, Lord Dixon, tienen una actitud ya crítica respecto a todo lo que está pasando, la manera como ellos ven el poder. Y luego, cuando el tiempo sigue avanzando, ellos entrarán ya en el nuevo gobierno de Daniel Ortega. Entonces es cuando se vuelven mucho más críticos, que es lo que ya entramos a ver en la segunda parte, ya nadie llora por mí, cuando
a lo que les toca investigar al inspector Don Morales es el caso de un millonario, de esos millonarios que ha fabricado la vieja revolución, que ha enriquecido a unos cuantos a través de métodos completamente inmorales. Y este hombre que es de los nuevos ricos, un multimillonario que tiene su helicóptero, tiene sus aviones, vive en una enorme mansión en Managua, lo contrata para que averigüe la desaparición de una hija. Y esta es la historia, ¿no? La segunda historia que yo cuento. Y la tercera va a ser la de Tongolele y Llora por mí. Tongolele no sabía bailar, estoy juntando los nombres de la novela, los títulos de la novela. Hablaste de Berlín y fue en Berlín donde escribes una novela que se titula Te dio miedo la sangre, que publicaste pues, a finales de los 70. Y es una novela sobre el tiempo en que estuvo en el poder el dictador Somoza, aunque él no necesariamente es el personaje central, como tampoco son los personajes centrales, la pareja presidencial en Tongolele no sabe bailar. Entonces me llevo a pensar que a ti como escritor te interesa más aquellos hombres y mujeres que están, digamos que a los bordes, abajo o arriba de esos bordes, y que están marcados por tiempos de dictaduras y de tiranías, por lo menos en esta trilogía. Yo creo que sobre los dictadores latinoamericanos se ha dicho mucho. Quizás sobre la nueva generación de dictadores latinoamericanos como Chávez, Castro, Ortega, todavía no se ha dicho mucho, pero bueno, ellos no hacen más que calcar a los viejos dictadores, ¿no? Que, sobre los cuales hay abundante material, desde Tirano Bandera de Valle Inclán, que inaugura este género, hasta la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, que la cierra con la historia del generalísimo Trujillo, pasando por el señor presidente de Asturias, el Supremo, el Roa Abasto, el recurso del método, Alejo Carpentier, el otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, en fin. Ahí la personalidad del tirano como un ser excéntrico, ausente de la realidad, encerrado en su palacio, que da órdenes arbitrarias, pintoresco a veces, exótico otras. Eso a mí no me ha interesado particularmente, me parece que es un terreno bastante hollado. Lo que me ha interesado es cómo la gente vive bajo una dictadura, el efecto que la dictadura tiene sobre los seres comunes y corrientes y cómo se vuelven esto que llamamos juguetes del destino. El destino en este sentido es el poder, juguetes del poder. El poder hace lo que quiere con ellos porque los mueve de un lado para otro como si fueran las fichas de un tablero, y la gente sufre los efectos de la dictadura en su vida, en su familia. Eso es lo que yo quería que se entendiera de Te dio miedo la sangre. Y es lo que yo vuelvo a repetir en Tongolele no sabía bailar y ya nadie llora por mí. Es decir, el dictador no aparece, para mí no tiene por qué aparecer, pero se siente su mano, ¿no? Su mano pesada sobre el crepúsculo social que crea, es decir, sobre la penumbra que crea en una sociedad a la que toda la gente está sometida. Tongolele no sabe bailar es una novela policíaca, realista y de intrigas. Tú eres un amante del cine y también del cine negro. ¿De qué manera esa pasión por las películas policíacas te han colaborado a construir esta trilogía literaria? Muchísimo. Para mí, los personajes de novela que pasan al cine son los que más me fascinan. Los personajes, el inspector Maigret de Simenon es uno de mis preferidos, o los personajes de Joseph Chandler, o los de Dashiell Hammett, que es esta novela verdaderamente ya negra, ¿no? La novela americana, que es la que quizá tiene más influencia en mí a la hora de construir a estos personajes. De manera que es eso, ¿no? Sí, estos son los grandes modelos de la novela negra, y
y que hay nombres de todo tamaño. Y yo he leído muchísima novela negra norteamericana, de los que ya te mencioné, a Hillary Quinn, bueno, y todo lo que viene de la raíz de Edgar Allan Poe, ¿no? Que es el primero que crea un personaje permanente en distintas novelas. La novela negra, escrita en América Latina, ha presentado sus propias características al género, entre otras porque lastimosamente pues, nuestra realidad judicial no se parece mucho a la realidad judicial anglosajona, que de alguna manera es la madre de este género. Sergio, ¿cómo les iría en América Latina a Sherlock Holmes y a Philip Marlowe? Esa es una buena pregunta, ¿no? Sí, yo siempre recuerdo una frase que yo no sé si era de Carlos Monsiváis, que decía que en América Latina Kafka sería un escritor de costumbre, ¿no? eh, eh, yo creo que eso que tú dices es cierto, ¿no? La novela anglosajona está basada en ciertos presupuestos inviolables: la majestad de la ley, la imparcialidad de los jueces, la dureza de los fiscales, la incorruptibilidad que tienen los funcionarios judiciales a una policía, ¿no? Entonces, todo eso resulta trastocado en América Latina y escribir una novela policial que se acerque a la verdadera realidad es cambiar todas esas reglas del juego, ¿no? No existen, ¿no? Tú no sabes si un juez en América Latina está comprado por el narco o un fiscal obedece ciegamente las instrucciones políticas que recibe, aunque sea una entidad independiente, la Fiscalía General, eso es puro papel mojado. Las sentencias son puestas de antemano, como está ocurriendo ahora en los juicios políticos en Nicaragua contra los prisioneros que están siendo juzgados dentro de la propia cárcel. Es otra excentricidad de nuestros sistemas dictatoriales, juzgados dentro de la propia cárcel y les están imponiendo penas que ya están dictadas de antemano, porque son penas políticas. Entonces, ¿qué puede hacer un juez? ¿Qué digo? ¿Qué puede hacer un abogado defensor en ese sentido? ¿Qué destrezas puede exhibir si se trata, como decimos en Nicaragua, de una pelea de burro amarrado con tigre suelto, ¿no? No hay manera, ¿no? Y por lo tanto, las reglas del juego son otras, son completamente diferentes. En los países donde no hay una democracia consolidada, pues ser opositor es un delito. En tu novela Ya nadie llora por mí, mandan a la fuerza a Dolores Morales al exilio, a Honduras. Ahora la realidad imita a la ficción porque tú eres opositor y te ves obligado a no estar en Nicaragua. Y entonces caso dos preguntas. Primero, ¿cómo se vive Nicaragua desde España? Y ¿cuándo crees, Sergio Ramírez, que existirán las condiciones para regresar a su patria? Bueno, mira, cuando yo llegué a España en septiembre del año pasado, fui recibido con enormes muestras de solidaridad. Yo pasé casi un mes aquí asistiendo a reuniones, recibiendo homenajes, hablando con la gente, en las esferas políticas, en las esferas intelectuales, con la prensa. Y yo sentí que el hecho de que yo hubiera sido objeto de una orden de prisión de parte de la dictadura y que por eso me hubiera tenido que quedar en el exilio es un hecho que hacía mella en la gente, ¿no? Hacía mella en la opinión pública. Hoy en día lo que te puedo decir es que todo está totalmente obnubilado por la guerra de Ucrania, ¿no? Y yo lo encuentro que es natural. Todas las tropelías que esté cometiendo el régimen de Ortega y su mujer en Nicaragua ahora no tienen la resonancia que han tenido otras veces porque todo el mundo está ocupado en la agresión de Putin contra Ucrania. Aquí lo que se ve en la televisión diariamente son las ciudades incendiadas, los edificios destruidos por bombas ultrasónicas, la gente huyendo, los cadáveres. En fin, eso es natural, no es lo que está frente a la atención pública y de eso las dictaduras en América Latina como la mía, como la nuestra en Nicaragua, le sacan provecho porque pueden hacer lo que les dé la gana sin que les esté prestando mucha atención.
Bueno, eso es lo que te podría decir en este sentido, ¿no? Que si voy a volver a Nicaragua, yo sí tengo la esperanza de regresar, no sé cuándo. La situación no parece que vaya a mejorar en este momento, pero yo soy fiel creyente en que una dictadura, cuando acumula demasiado poder, siembra las semillas de su propia destrucción. Sí, la acumulación incesante de poder no es más que una muestra de inseguridad. Y un régimen que solo se basa en la opresión, en la represión y prescinde de los consensos mínimos, está condenado necesariamente. El plazo yo no te puedo determinar porque tendría que ser, como decíamos en Nicaragua, un sahurín, que es una palabra que viene de sahurín, ¿no? No lo puedo saber, pero la esperanza sí la tengo de que Nicaragua volverá a ser un país democrático y que todos podremos vivir en ese país. Pues le mando un saludo a la librería El Hombre de la Mancha y a la editorial Alfaguara por este conversatorio en torno a esta novela, Tongolele no sabe bailar, y quisiera que las palabras de cierre fueran tuyas, Sergio. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Daniel, por esta conversación. Lo único que podemos hacer es invitar a los que nos están oyendo, si no han leído la novela, que la lean para que entiendan de qué les estamos hablando, ¿no? Y yo lo único que les prometo que es una novela que no los va a aburrir, por lo menos eso, ¿no? Es amena y que se van a encontrar el retrato de un país como el mío en las páginas de este libro. Bueno, muchas gracias a todos, en especial a los lectores, que son los que hacen posible ese milagro que es la literatura. Muchas gracias.